quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Venga. Lila, que te toca a ti. Niñas, venga, a la habitación. Para todas, se lo prueba. Pues me surgió como una oportunidad de repente. Yo estaba escribiendo mi largometraje y de repente me surgió esta oportunidad de dirigir un encargo, una historia que no era mía y que además estaba basada en una novela que ya existía. O sea, esa historia ya se ha contado y ahora la coges como te pasan la historia y tú eres responsable de ella. Sí, yo creo que es de los más complejos que he hecho, yo creo, de los más, porque bueno, siempre que son personajes donde funcionan de una forma muy distinta a la lógica que en general tiene el ser humano, de otra manera, ¿no? Son personas que funcionan de otra manera, que todo lo ven y lo construyen y tienen otra forma de relacionarse con los demás, ¿no? Que no son empáticos, que no son, o sea, tiene una serie de cosas que la hacen muy distinta a lo que normalmente pues te acercas a personajes que les pasan cosas y que entiendes lo que les pasan, pero este era como irte a otro lugar, ¿no? A otro lugar que existe y que hay gente que funciona de esa manera, pero no es fácil. Entonces eso, por un lado, fue lo que me atrajo más del personaje y por otro lado era la dificultad de con poco y con explicar muy poco, porque realmente en la película no nos explican muchas cosas, pero que estuvieran y que al verla la gente pues se imagine y se crea todo ese mundo, ¿no? De esa familia. Me gusta pensar en la familia al final como una especie de colectivo, ¿no? Como una unidad y como una comunidad y ahí ver cómo funcionan las dinámicas dentro de esa pequeña comunidad y desmitificar también a veces algunas cosas y entender que cada uno vive en una realidad muy distinta y al final me cuestiono o me pregunto cómo entender ciertos personajes. Y entonces funciona para mí la familia o los personajes que la forman como una especie de mapa en el que me muevo para intentar entender ciertas cosas y comprender. Pues era algo justamente muy importante de la historia y que nos planteábamos mucho durante el proceso de creación, que es qué enseño, qué no enseño y cómo lo hago para ese espacio que hay ahí suspendido en el que no cuentas, pero a raíz de no contar acabas contando más. Y era algo que me atrajo mucho también de la historia cuando la leí, que es unos personajes que están en lugares tan extremadamente distintos y cómo la apariencia esconde algo fundamental de alguien, ¿no? O sea, desmonta ciertos prejuicios que tenemos a veces de las cosas y que pensamos que ya sabemos, pensamos que podemos llegar a conclusiones y en realidad no sabemos nada. Al principio sí, pero luego hubo un momento en el que el guionista ha terminado y tenemos que enfrentarnos al rodaje y ahí el guión sigue cambiando, o sea, se siguió transformando y también trabajando con ellos y con Kiko, pues reescribes muchísimo la historia, aunque tienes unos límites siempre, o sea, o algunas cosas que a mí me hubiera gustado hacer de otra manera, pues no puedes llegar hasta donde te gustaría llegar quizás y tienes un tiempo también y el tiempo te hace hacer las cosas de una manera o de otra y creo que esto es fundamental de entender a veces que los límites te hacen ser creativo, claro, de una manera muy distinta. Sí, los límites son para la actuación también, ¿no? Cuando el actor llega, ¿no?, al set y no puedes irte de aquí, no puedes estar de todo, puedes tomártelo como todo te va a la contra, todo tal, o decir, oye, yo ahora con todo esto que tengo que hacer y ir y lo que no puedo y lo que puedo y lo tal, con eso tengo que construirlo, ¿no? Y también es aprender que todo eso tienes que transformarlo para que te vaya a favor, ¿no? Y para igualmente llegar a donde quieres llegar. Pero yo creo que sí que en el rodaje se fue
se fue como acabando de... Porque claro, con imágenes que pueden ser tan elocuentes, tan poderosas, no hace falta decir nada. Y para mí sí que me acuerdo que era como una obsesión, era que los personajes no mintieran, o sea, y realmente cuando uno no dice una mentira, no existe. O sea, y entonces por eso yo creo que a veces íbamos quitando cosas porque decía, ¿por qué necesidad de mentir? O sea, no mienten, tienen otra lógica, tienen tal, y sobre todo no tienen por qué mentir, o sea, no, dentro de esa lógica todo funciona, hay cosas que no dices, y cuando no las dices, pues en el fondo no existen, ¿no? Entonces yo creo que ese era como todo el trabajo subterráneo para ir encontrando lo que faltaba, lo que sobraba, que era una cosa sutil, pero que era importante. Claro, bueno, lo hicimos por separado primero, con cada uno, pues, ¿no?, acribillando a preguntas y a dudas y ¿no?, a Carlota pero yo no, fuimos como por separado, pero es verdad que el día que nos juntamos, antes de empezar a rodar, para leer, para ensayar, ahí para mí al menos ahí cambió todo, ¿no? Es decir, yo iba con todo a mí, con todo, pero te lo construyes tú, entonces de repente sabes que en esta historia, esta pareja, que para mí es como una especie de ser con dos cabezas, ¿no?, distintos, pero que son una especie ¿no?, del mismo ser. Claro, te encuentras al otro que viene con también todo lo que le ha dado vueltas, todo tal, y yo creo que eso nos enriqueció el uno al otro y conseguimos eso, que sin explicar, porque no estamos explicando ni nada de nuestro pasado, pero que exista, ¿no?, que exista y que funcionemos con una mirada, con un silencio, que eso yo creo que Carlota es la forma en la que lo quería contar y que siempre es mucho mejor que en un momento dado decir, ¿por qué tú? ¿No? Y tener que ser explicativo, para eso es verdad, está la novela, está otras formas, estamos contándolo de otra manera, y que en esta película yo creo que lo no dicho, lo oculto, es tan importante, ¿no?, y para que todo eso funcione, que era muy importante que fuera así, pero que a la vez vieras eso, que esos personajes, y con las hijas, ¿no?, tienen una relación bastante distinta, ¿no?, con sus hijas, cómo se relacionan cada uno, cómo viven, qué hace cada uno en esa casa. Todo eso se fue creando poco a poco. Sí, es un relato muy hermético, y también el hecho de que los personajes lo sean también influye en cierta manera en esto, ¿no? Porque no es solo el lugar, sino que los propios personajes también tengan esta especie de armadura alrededor de ellos en los que no sabes cómo entrar, ¿no? Porque hay un espacio muy importante entre, yo creo, entre tú como espectador y el personaje como tal, y eso es muy importante para los tiempos, o sea, para los tiempos de cómo también se va contando, ¿no? O sea, no es solo la actitud y el lugar, sino una especie de tiempo que hay ahí, donde también es muy importante el montaje, la música de Celtia, que hizo un trabajo fascinante con instrumentos de cuerda, y en ese sentido creo que es una característica importante de la historia. Sí, es un paraíso y es una cárcel a la vez. Las dos cosas pueden serlo. ¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita? A Dalia. Venga. Lila, que te toca a ti. Venga, a la habitación. Para todas se lo prueba. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayor que estaba.